Bueno, ahora nos acompaña el doctor Óscar Barón. El doctor Óscar Barón es neumólogo pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana, profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad de La Sabana. El doctor Óscar Barón nos va a acompañar con la conferencia Nuevas Terapéuticas en el Asma del Niño. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Voy a repetir lo mismo que dijo el doctor Eidelman. Estoy muy complacido de tener tanto público hoy, a pesar de ser sábado, después de la rumba, después del descanso del viernes. Y decirles que estoy muy agradecido con todo el comité organizador, con el doctor Jaime Morales, desde luego, por habernos invitado, el doctor José Miguel Escamilla y todo el grupo organizador. Pues estamos muy sintonizados con lo que acaba de decir el doctor Eidelman. Realmente el manejo del asma es un manejo multidisciplinario, interdisciplinario, que exige colaboración entre todo el grupo terapéutico y sobre todo exige que tengamos muy en cuenta a los pacientes. No está funcionando. ¿Basta? Digamos que ya hemos dicho que el crecimiento del conocimiento en asma ha sido muy explosivo porque es una enfermedad muy prevalente y por lo tanto hay mucha investigación. Hay descripciones, como lo hemos dicho, de genotipos, fenotipos y ahora endotipos. Estamos hablando ya de grupos pequeños de pacientes que necesitan un tratamiento muy específico. Hay nuevas aproximaciones y lo vamos a ver a lo largo de la charla. Y hay un mejor entendimiento de la epidemiología, de las medidas de control, de las terapias disponibles para tratarla efectivamente. Siguiente. Sin embargo, y como lo mostró también el doctor Eidelman, tenemos problemas para responderle a nuestros pacientes porque el panorama del asma en el mundo sigue siendo desalentador. Está al revés. Bueno, esta es la prevalencia de asma en el mundo y como se mostraba es una enfermedad altamente prevalente. En nuestro país más o menos calcula que un 10 a 20% de la población tiene asma. La población pediátrica tiene más prevalencia que en los adultos. Se calcula que un 16-18% de los niños menores de 4 años tienen asma. Esta es la prevalencia acumulada hasta el 2001 y muestra cómo pues la enfermedad viene en crecimiento. Y viene en crecimiento no solo porque diagnostiquemos mal la enfermedad, sino porque en verdad está apareciendo mucho más frecuentemente. Y eso contrasta con un hecho incontrovertible. Estamos usando muy poquita terapia controladora. En Estados Unidos no llegan al 40%, en Europa está apenas en el 40% y en Latinoamérica está muy por debajo de estas cifras. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente estamos subtratando la enfermedad. Y estas son las estadísticas de AIRLA, que es un estudio que se hizo hace ya un gran tiempo, pero que sigue siendo válido, en el cual se muestra cómo, independientemente de la severidad de la enfermedad, sigue habiendo un subtratamiento con terapia controladora de estos pacientes. ¿Cómo ha sido la evolución del tratamiento del asma? Pues uno quisiera que la evolución del tratamiento del asma fuera en el mismo sentido en que ha ido la evolución de la especie humana. Se calcula que el asma viene siendo tratada desde hace unos 2500 años. Ha habido estrategias terapéuticas muy interesantes, desde estas terapias con inhaladores a través de una especie de ollita, cigarrillos contra el asma. Después vino el descubrimiento de la adrenalina y la epinefrina y cómo esto controlaba el asma. Y solo hasta el año 70 es cuando viene a aparecer los inhaladores. Los primeros sistemas pues siguen siendo vigentes, pero ha habido un avance significativo en este tema y como lo decía el doctor Eidelman, realmente no basta con que nosotros sepamos formular un medicamento. Tenemos que enseñarle a nuestros pacientes, tenemos que entrenar a nuestros pacientes y tenemos que asegurarnos que el paciente sí haga una técnica inhalatoria adecuada. No me voy a apartar de este concepto que es fundamental para poder entender el manejo del asma, y es que existen unos pilares fundamentales en el tratamiento del asma que no se pueden dejar en ningún momento. El control ambiental es fundamental, el manejo farmacológico desde luego, y es lo que vamos a hablar en este momento, inmunomodulación como una forma de
controlar la respuesta alérgica del paciente y, por supuesto, la educación. Entonces, el manejo farmacológico parece que fuera lo más importante, pero realmente se necesita que tengamos recursos terapéuticos apropiados. Se ha hecho mucho esfuerzo por conseguir medicamentos que tengan todas las características necesarias para que sean efectivos, que sean de buena calidad, que estén aprobados en todos los climas, que sea estable, que la dosis ofrecida sea óptima, que sea fácil de usar y que sea costo efectivo. Y este es un aspecto que es fundamental en nuestro medio porque realmente una de las cosas que más limita la utilización de buenos medicamentos es el costo. Si lográramos tener medicamentos de muy buena calidad y de bajo costo, seguramente tendríamos más posibilidades de tratar bien a nuestros pacientes. Y la educación en asma es fundamental. En nuestra consulta habitual de nuestro programa de asma infantil, le dedicamos mucho tiempo a la educación en asma. Y la educación empieza porque el médico le dé al paciente una serie de elementos para poder tratar muy bien la enfermedad. Y debe reforzarse de manera continua. Se ha visto cómo un paciente, después de aprender a usar un inhalador, en el término de 3 o 4 meses ya está dejando de utilizar 3 o 4 pasos del uso y esto influye negativamente en el resultado. Estuve pensando cómo presentarles lo que hay en el tratamiento del asma y definitivamente la forma tal vez más didáctica de entenderlo es guiándonos por alguna de las guías. La guía Gina 2018 acaba de aparecer, les recomiendo que la revisen. Trae algunas cosas novedosas, no muchas. Esta guía ha ido creciendo y se ha ido perfeccionando. Hoy en día es una guía que tiene un nivel de evidencia muy bueno, que ya tiene suficiente peso epidemiológico como para tenerla en cuenta. Hay que adaptarla a las características de nuestro país, desde luego, y hay que sacar las cosas que realmente son necesarias. Ya el doctor Eidelman nos mostraba esta gráfica donde definitivamente el tratamiento del paciente asmático es paso a paso. Consideramos que un paciente está en paso 1 cuando es un paciente que necesita solamente beta-2 agonistas para aliviador y para controlar sus síntomas, pero hay algo nuevo que aparece en esta guía y es que definitivamente parece ser que estos pacientes, a pesar de tener una enfermedad clínica intermitente, pueden tener un componente inflamatorio importante y por lo tanto podrían ser susceptibles de ser tratados con corticoides a dosis bajas. Fíjense que a lo largo de toda la secuencia, los corticoides inhalados siguen siendo la piedra angular del tratamiento y eso no ha cambiado. Definitivamente la inflamación es muy importante como el factor desencadenante de síntomas en estos pacientes. Y también quiero que se fijen cómo ha ido cambiando un poquito el concepto de la medicación de rescate en cuanto a que, a pesar que los beta-2 agonistas de corta acción siguen siendo la piedra angular del rescate, vamos a ver que en este momento las terapias combinadas en donde se incluye un broncodilatador de larga acción pero de inicio rápido pudiera ser una opción. Entonces, primer mensaje, piensen en la posibilidad de poner corticoide inhalado a dosis bajas en el paciente en esas formas intermitentes pero que hacen episodios intensos y que tienen sintomatología, así sea leve, intercrisis. Este es un aspecto que siempre me ha llamado la atención en el tratamiento del asma, es por qué siempre se incluye la teofilina como una opción terapéutica de segundo nivel y sin embargo el uso de estos medicamentos es muy bajo. También se incluye como una opción la teofilina como un aditivo para el paciente en el paso 3 que no se controla con dosis medias o altas de corticoides. Igual en el paso 4. Es un medicamento muy antiguo. Tal vez si esta mañana se tomaron un café, estaban tomando teofilina. Tal vez cuando comen un chocolate están tomando teofilina. Los argentinos toman teofilina todo el día porque toman mate todo el día. Así que es algo que viene de mucho tiempo atrás y que a pesar de su antigüedad y de su conocimiento no ha sido muy utilizado en el mundo.
Y tengo que recordarles esto que es muy importante. Existen 4 mecanismos por los cuales actúa la teofilina y es importante sobre todo destacar que se le ha sacado mucho provecho a estos mecanismos inhibidores del calcio, también la recaptación de GABA, y por eso se utiliza mucho en terapia de apnea del sueño. Y todo el mundo está muy concentrado en mirarle sus efectos a través del AMP cíclico y su inhibición de la fosfodiesterasa. Sin embargo, cuando lo miramos un poquito más en detalle, nos encontramos con cosas interesantes, y es que la teofilina tiene un efecto antiinflamatorio real a través de este mecanismo, que es a través de una activación de moléculas que deacetilan genes represores de la inflamación, y eso lleva a que el paciente tenga realmente un efecto antiinflamatorio. Y se ha visto que posiblemente hay una posibilidad terapéutica de que adicionando los corticoides inhalados a la teofilina se potencien los efectos antiinflamatorios y la replicación genética, y estos 2 efectos puedan ser aditivos y benéficos para el paciente. Así que les dejo esa opción que de pronto podría aprovecharse hacia el futuro. Y todo el mundo cuando piensa en teofilina piensa en esto, ¿no? Todo el mundo piensa que un clásico es un clásico y que eso nunca va a cambiar. Sin embargo, sí ha evolucionado. Hoy tenemos mejores modelos, más seguros, más efectivos, más rápidos, más tecnológicos. Y eso tal vez ha pasado un poquito con la teofilina y se nos ha olvidado. Cuando a la teofilina se le agrega este radical que está aquí presente, se hace más segura y más efectiva, y se le quitan todos los efectos adversos centrales que le tenemos tanto respeto. Así que piensen en que de pronto esto podría ser una estrategia terapéutica que podría ser útil para algunos pacientes. Y pensar que estos efectos que tiene la teofilina, además del efecto sobre el factor inflamatorio del asma, también se puede utilizar en otras opciones. Hay estudios donde se puede usar en tos o en bronquiectasias, y les dejo ese mensaje. Pasemos a las combinaciones. En el paso 3, donde el paciente no ha logrado un control suficiente con dosis medias de corticoides, la combinación corticoide-LABA podría ser una opción muy efectiva. Y hoy en día se sabe que en los niños menores de 5 años, la primera opción, cuando no ha mejorado con corticoides a dosis bajas, es hacer una combinación. Sin embargo, hay una salvedad: en los niños menores de 5 años, tal vez podamos intentar darle corticoides a dosis medias antes de hacer combinaciones. Tenemos restricción para el uso de corticoides y LABA en menores de 4 años, porque no hay estudios de seguridad a este nivel. Y probablemente la mejor opción para un paciente menor de 5 años que tiene una mala respuesta a los corticoides solos es agregarle un inhibidor de leucotrieno, y de eso se va a ocupar la doctora Elia Dueñas más adelante cuando nos hable sobre las utilidades actuales de los inhibidores de leucotrienos. En el paso 4, pues ya tendríamos que utilizar dosis mayores de combinaciones de corticoides y LABAs, y estos pacientes seguramente van a responder a esto y van a estar muy bien. Acordémonos que la FDA ya ha aprobado estas combinaciones tanto para adultos, adolescentes y niños. Realmente reduce el riesgo de exacerbaciones, mejora los síntomas y mejora la función pulmonar comparativamente con los corticoides solos, con una evidencia A. Y hay todas estas combinaciones, en nuestro medio están casi todas disponibles y son de muy buena utilidad, y como les digo, serían ideales para este grupo de pacientes. Aparece en el escenario una nueva molécula que ya la vienen utilizando con bastante antigüedad los médicos de adultos en EPOC, que es el tiotropio. El tiotropio es un medicamento que viene siendo estudiado desde hace mucho tiempo. Este es un estudio del New England Journal de hace unos 3-4 años, donde se aprueba como una terapia estándar para la combinación con los corticoides. Ellos demuestran una gran efectividad en cuanto a que, comparado con el paciente que recibe corticoide y placebo, el tiotropio mejora el BEF1, mejora a lo largo del tiempo la broncoconstricción y disminuye el riesgo de exacerbaciones severas.
De tal manera que estos estudios han podido demostrar que es un medicamento efectivo y que la adición de tiotropio a aquellos pacientes que no obtienen una respuesta suficiente con corticoides y lavas significativamente reduce el riesgo de episodios y el empeoramiento del asma y las exacerbaciones que requieran corticoides sistémicos. De tal manera que es una opción terapéutica que aparece en el escenario para mayores de 12 años. En pediatría, oye, pero esto parece un caballo desbocado. Le da uno un latigazo y se va todo. ¿Ah? Bueno, estábamos en el tiotropio. Desafortunadamente no hay evidencia científica todavía para su uso en menores de 12 años. Probablemente va a entrar como una opción terapéutica en este grupo cuando tengamos los estudios de seguridad necesarios. Realmente en este momento se están haciendo estudios a lo largo del mundo para tratar de encontrar cuál es su verdadera utilidad en niños menores de 12 años. En Colombia ya hay presentaciones comerciales y por lo tanto pues es un medicamento que se pudiera utilizar. Creo que ya tenemos alguna posibilidad de formularlo a través de nuestro sistema de salud y por lo tanto pues es una opción a tener en cuenta. ¿Dónde íbamos? Un poquito más atrás. Ahí. Déjame lo manejo desde acá. El dedito es más seguro que el botón. Bueno, entonces íbamos por acá y como les había mostrado el doctor Eidelman, pues el paso a paso termina con el uso de anticuerpos monoclonales. Hay mucha evidencia hoy en día sobre el uso de anticuerpos monoclonales. Aquí están artículos que realmente hacen esta pregunta: ¿es el remedio que resolverá el asma severa? Posiblemente sí, pero hay que tener restricciones a pacientes. Y muestran estudios en niños donde en asma severa alérgica se han encontrado efectos realmente benéficos. Aquí hay una reducción significativa de los síntomas, tanto en los pacientes que tienen un pobre control como en los pacientes que no tienen control. Y mencionábamos cómo están apareciendo un nuevo grupo de medicamentos que seguramente van a resolver aquellos pacientes que tienen asmas de tipo eosinofílico, y es la aparición de anticuerpos monoclonales antiinterleuquina 5. Están estos tres: benralizumab, mepolizumab, relizumab, y se ha encontrado que estos medicamentos son altamente efectivos. Realmente hay diferencias entre ellos en el mecanismo de acción. Por ejemplo, se liga al receptor de la interleuquina 5. Se va hacia los circulantes. No, yo no puedo con esto. Volvamos al mecanismo antiguo. ¿Ah? Bueno, entonces, como les decía, la evidencia científica hoy en día es muy favorable sobre el uso de anticuerpos monoclonales. Tenemos dificultades por el tema de consecución del medicamento, tenemos dificultades por el tema de costos, realmente son medicamentos muy costosos, ¿sí? Y tenemos dificultades con el tema de aplicación. Son medicamentos que hay que aplicarlos en sitios donde haya equipo médico para atender una emergencia. Son algunos pacientes, muy poquitos, pero existe la posibilidad de que los pacientes hagan anafilaxia. Incluso en estos días, algún alergólogo me decía que hay descripciones de pacientes que han hecho anafilaxia a estos medicamentos hasta un año después de la última aplicación, lo cual le da a uno bastante preocupación si un paciente de estos llega a ser un episodio de estos. Decíamos que definitivamente la tecnología va muy encaminada hacia el desarrollo de inhaladores de dosis medida de alta tecnología que cumplan con algunos criterios que le permitan al paciente aprovechar al máximo estos medicamentos. Estamos frente a medicamentos que generan partículas de pequeño tamaño. Estamos frente a medicamentos que pueden llegar hasta la vía aérea periférica, que es donde realmente está el problema principal del paciente. Y hoy en día hay unos sistemas de inhalación que son muy fáciles, son muy amigables.
en muchos casos no necesitan inhalocámara y esto facilita mucho la aplicación para los pacientes. Ya el doctor Eidelman les mostró incluso un video sobre esto, es algo que está sobre el escritorio para el tratamiento de asma severa. No creemos que vaya a ser una opción terapéutica importante en niños, por dos razones. Uno, porque realmente no tenemos pacientes de esa gravedad. Y dos, porque tecnológicamente es muy difícil aplicar esto en unas vías aéreas tan pequeñas como las de un niño. Pero podría ser una opción en casos muy seleccionados. Ya les mostró el doctor Eidelman cómo actúa esto. Realmente lo que se produce es una quemadura sobre el epitelio para que se rompan las fibras elásticas que están muy hipertrofiadas en algunos pacientes y eso le permite al paciente desobstruirse. Y no puedo dejar de lado lo que dice el GINA sobre la inmunoterapia alérgica porque realmente ellos hablan de que por la vía subcutánea hay reducción de síntomas, mejora la hiperrespuesta y tiene sus problemas y la sublingual no muestra un beneficio muy importante cuando se adiciona a los corticoides. Y la dejan como una opción en pacientes con alergia con asociación a asma rinoconjuntivitis, pero la mayoría de estudios han sido realizados en asma leve. Y una cosa que mencionan o que hay que tener en cuenta es el manejo de las comorbilidades. Si el paciente tiene una rinitis alérgica importante, el tratamiento de estos pacientes puede mejorar los síntomas, pero solamente se demuestra claramente que el uso de corticoides intranasales hay una mejoría en pronóstico solo en pacientes que no reciben corticoides. Y les mencionaba cómo cada vez vamos a tener que utilizar mediciones de inflamación en el paciente para tomar decisiones terapéuticas y definitivamente la medición de FeNO se está convirtiendo en una estrategia importante para poder detectar cómo va el control de la inflamación en el paciente. Ya tenemos equipos en Colombia y probablemente se convierta en una forma de hacer seguimiento a pacientes con asmas de difícil control. Siguiente. Y no puedo dejar de lado esto que no puede evitarse en todo paciente con asma. Hay que evitar algunas cosas, hay que evitar exponer al tabaquismo materno y sobre todo durante el primer año de vida. Hay que promover el parto vaginal, hay que promover la lactancia materna y aparecen evidencias ahora sí muy claras sobre la relación entre uso indiscriminado de acetaminofén y antibióticos de amplio espectro durante el primer año de vida como un factor predisponente de asma en los niños. Les quiero recomendar este artículo, es muy interesante, donde estos autores, y he encontrado más artículos en este sentido, donde hablan de que es increíble que tengamos tantos tratamientos buenos, tantos tratamientos efectivos y sigue habiendo pacientes que no están bien controlados. Y ellos consideran que hay una serie de alteraciones en el manejo de los medicamentos que llevan a que estos pacientes no logren un control adecuado. Y una de las cosas que más insiste es en que probablemente el uso inadecuado de los corticoides y que no los estemos utilizando de una manera amplia y que estemos llevando más bien a que los pacientes usen preferiblemente beta-2 agonistas de corta acción como tratamiento aliviador y que hace que el paciente sienta que ese es el medicamento importante, ha llevado a que estos pacientes estén maltratados. De tal manera que una de las cosas importantes es que nosotros asumamos estos pacientes como propios, seamos nosotros mismos los médicos tratantes y que estemos muy atentos al seguimiento de estos pacientes en aspectos como prevención de exacerbaciones, en aspectos como mejorar la adherencia y en aspectos como técnica inhalatoria. Hay que dedicarle tiempo a eso y si no podemos, tenemos que delegar eso en una persona que tenga la capacidad para hacer ese entrenamiento. Y siempre tener en cuenta que el uso de medicamentos aliviadores es un uso a necesidad, no es recomendable darle a estos pacientes planes escritos donde les diga tiempos definidos de uso de beta-2, eso puede llevar a errores, el paciente tiene que usarlos mientras haya síntomas y nada más. Y una recomendación final, tenemos que estar al tanto de los desarrollos tecnológicos que hay en el tema de inhaloterapia, porque solo así podemos ofrecerle a nuestros pacientes la mejor estrategia terapéutica posible. Siguiente. Entonces,
ya para terminar, esto es lo que trae como nuevo el GINA. Les decía que hay cosas poquitas pero suficientes como para saber qué es lo que está imponiéndose en este momento en el mundo. Les recuerdo que la parte de la medición de óxido nítrico exhalado está muy recomendada en muchos pacientes severos. Hay cambios en el paso 3 y 4, sobre todo en el uso de LAVA, el paso 5 con el uso de anticuerpos monoclonales antiinterleuquina 5, la inmunoterapia alérgica, seguimiento después de la crisis, y una cosa que también trae el GINA es que en el paso 3 el recuento de eosinófilos influye mucho en el manejo. Aquel paciente que tenga unos recuentos de eosinófilos por encima de 300 eosinófilos absolutos es un paciente que amerita un tratamiento antiinflamatorio muy efectivo. Y también hace mucho énfasis en el tema de prevención de la enfermedad. Así que les quiero dejar unos mensajes muy chiquitos al final para que se los lleven a la casa y ojalá los utilicen con sus pacientes. Primero, un pobre control del asma puede resultar en un sobreuso de beta-2 agonistas solos y un insuficiente control de la inflamación con corticoide inhalado. Segundo, el asma es altamente variable, pero casi siempre hay una inflamación subyacente que no mejora casi nunca con el solo uso de beta-2 agonistas. 3, el uso de corticoides inhalados cuando requiera el paso 2 es mandatorio en la mayoría de los pacientes. Hay que tratar de reducir el uso frecuente de beta-2 de rescate. Hay que superar el potencial, el riesgo de efectos adversos de los corticoides. Seguimos teniendo corticofobia, pero si somos juiciosos, cuidadosos, utilizamos la molécula apropiada de corticoide inhalado, no vamos a tener problemas. Las terapias combinadas parecen ser la medida terapéutica más segura en paso 3. Y el uso de terapia combinada es importante para disminuir las exacerbaciones en el paciente que requiere beta-2 agonistas. Es que ni con el dedo se puede. Y esto es algo que le escuché al doctor Ricardo Durán en estos días que me pareció muy interesante. Y es este concepto, hay el concepto de refuerzo farmacológico. Ya sabemos que la piedra angular es el corticoide inhalado. ¿Qué pasa si con eso no es suficiente? Pues pensemos en la opción de dar algún refuerzo farmacológico como puede ser teofilinas o antileucotrienos o pasarnos a las terapias combinadas con LAVAs. Y el otro es el uso apropiado de lo que él también llamaba potenciadores farmacológicos, que son dos que podrían uno tener a disposición, que son los beta-2 agonistas de larga acción o el tiotropio. De tal manera que les dejo ese panorama en el cual pues yo quería sobre todo que recibieran un mensaje simple, claro, práctico, para que lo utilicen en sus pacientes en beneficio de ellos. Muchas gracias.